Muy buenos días a todos y a todas. En nombre de FAICO, amigos de la Isla del Coco, y como miembro de la Junta Directiva, para nosotros es un privilegio contar con la presencia de todos ustedes en este webinar denominado La Década de Acción, Océanos y Cambio Climático. Estamos celebrando en este encuentro la conmemoración del Día Mundial de los Océanos, que fue hace 2 días, y con el objetivo principal de reafirmar nuestro compromiso con el medio ambiente, pero sobre todo para ser agentes del cambio y proponer temas de análisis y presentar soluciones viables. La idea es que esto sea, esperamos, el primero de una serie de webinars que traten temas que tienen que ver con los temas del océano en nuestro país y en la región. La década de la acción de océanos y cambio climático conceptualiza la meta que tanto FAICO como otros sectores de la mano con el gobierno se pretenden plasmar, y una de ellas es la protección de al menos el 30% de los océanos para el año 2030. En estos últimos días vale la pena recordar que Panamá acaba de hacer ese anuncio, así que tenemos un reto importante y un buen reto que esperemos poder secundar próximamente. Nos complace que en medio de esta virtualidad causada por la crisis sanitaria, poder poner en la mesa este tipo de análisis de temas ambientales en los diferentes temas. Tenemos diría yo, un panel de lujo que vamos a presentar primeramente con Enrique Sala. El doctor Sala es explorador de residencia de National Geographic Society y fundador y director ejecutivo de Pristine Seas, un programa global que ayuda a crear reservas marinas. Enrique fue profesor universitario antes de unirse a National Geographic y continúa produciendo publicaciones científicas que ayudan a proteger nuestro océano, así como documentales y libros en National Geographic. Quizá ustedes lo han visto en uno de los canales de Nat Geo que se proyecta acá en Costa Rica, Wild, uno de los favoritos de mi hijo, por cierto. Él ha estado trabajando desde el año 2009 y colaborando con FAICO y otros socios locales para extender la protección marina en nuestro país, colaborando con información científica e investigación científica vital para entender nuestros ecosistemas. Nuestra segunda invitada es Cristiana Figueres, que es como ustedes saben, una reconocida líder en materia de cambio climático. Fue secretaria ejecutiva de la Convención Marco de Naciones Unidas entre el año 2010 y 2016, asumiendo responsabilidad por las negociaciones internacionales sobre el cambio climático después de la fallida conferencia de Copenhague en 2009. Estaba decidida a liderar el proceso hacia un marco regulatorio acordado universalmente. Construyendo hacia ese objetivo, dirigió exitosamente las negociaciones internacionales a partir de 2010, que culminaron con el histórico Acuerdo de París de 2015 y que fue firmado por unanimidad por 195 países. Y como Cristiana dice en su webinar, el Global Optimism es parte de lo que ha creado el efecto París y que estamos viendo las consecuencias en este momento, incluso en grandes empresas petroleras, en mi opinión, grandes ecos que se siguen sintiendo de esa gran negociación que ayudó Cristiana a plasmar. Junto con Tom Rivett-Carnac, ha fundado Global Optimism, una organización que impulsa el cambio social y ambiental, y es presentadora, como dije antes, del podcast Outreach and Optimism, personalmente uno de mis favoritos en este momento. El futuro por decidir es su primer libro en su coautoría, que creo que se puede conseguir ahora en Costa Rica desde hace ya varias semanas y que se los recomiendo. Y finalmente, doña Andrea Mesa Murillo, nuestra señora ministra de Medio Ambiente, experta en desarrollo sostenible, con más de 20 años de experiencia en la formulación de políticas públicas y ejecución de proyectos. Ha trabajado en más de 15 países de América Latina en proyectos multidisciplinarios financiados por diversas organizaciones multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial, Corporación de Fomento Andino, la Unión Europea y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Y organismos bilaterales como la GIZ, entre otros, y gobiernos nacionales. Quería darle brevemente la palabra a la directora ejecutiva de FAICO, doña Alejandra Villalobos. Adelante, Alejandra. Gracias, muy buenos días a todos. Con gusto, en representación de la Junta Administrativa y el equipo de trabajo de FAICO,
estaré brindando unas palabras de bienvenida. Para la Junta Administrativa y el equipo de trabajo de FAICO, amigos de Isla del Coco, es un verdadero honor contar esta mañana con la participación de panelistas de gran prestigio y reconocimiento a nivel nacional e internacional, y con todas las personas que acompañan este webinar. Les agradecemos de manera especial su participación en esta actividad. Según una crónica publicada por Naciones Unidas, en el 2016 se dio a conocer la primera evaluación integrada del medio marino a escala mundial, conocida también como Evaluación Mundial de los Océanos. Este documento afirma que el 70% de la superficie del planeta está cubierta del agua y que la profundidad media es de 4.000 metros. Los océanos contienen el 97% de todo el agua de la Tierra, lo que equivale aproximadamente a 1.300 millones de kilómetros cúbicos, lo cual parece ser una cantidad infinita. Asimismo, señala que los océanos no tienen fronteras y están distribuidos de manera desigual por todo el planeta. No podemos proteger nuestra parte del océano con muros. Debemos cooperar con espíritu de solidaridad si queremos tener éxito a la hora de preservar y proteger el agua que tenemos a nuestra común disposición ante las diferentes presiones que enfrenta este ecosistema, como son la pesca ilegal, sobrepesca, contaminación, cambio climático y otros. En FAICO, como organización líder en la conservación de recursos marinos del Pacífico tropical del Este, somos conscientes de la importancia de sensibilizar a los diferentes actores sobre la responsabilidad que cada uno de nosotros tiene desde nuestras diferentes trincheras en la protección de los océanos y ecosistemas asociados. Por esto hemos querido traer al análisis nacional este tema bajo el nombre La década de la acción, océanos y cambio climático. Mucho se ha dicho de la enorme riqueza natural de Costa Rica y el privilegio que tenemos de contar con zonas ricas en flora y fauna. Y sabemos que, en especial, el Parque Nacional Isla del Coco o ecosistema oceánico representa un sitio clave para la protección de especies migratorias presentes en el corredor marino del Pacífico Oriental Tropical. Y es un laboratorio natural de irreemplazable valor universal. Además, presenta condiciones oceanográficas y topográficas que promueven el transporte y la circulación de nutrientes, favoreciendo la productividad, la biomasa, la diversidad de especies y la recuperación de especies migratorias. De los océanos y sus ecosistemas dependemos todos y todas. Por eso nuestra organización mantiene un compromiso por cuidar los océanos y apoyar acciones que permitan replanteamiento para redoblar esfuerzos para la preservación y manejo de la diversidad marina de forma conjunta. Hoy más que nunca debemos unir esfuerzos y trabajar de la mano de organizaciones no gubernamentales, sector privado, gobierno, líderes de opinión, usuarios del mar y otros actores de la sociedad civil. Sirva la oportunidad para agradecer a todas las personas y organizaciones que apoyan la labor que FAICO realiza. Llevar esta labor tan encomiable nos permite fortalecer los esfuerzos que realizan las autoridades del gobierno de Costa Rica en proteger y conservar este santuario de vida. De nuestra parte, reiteramos el compromiso y la entrega absoluta por esta maravillosa causa que también es la causa de Costa Rica. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandra. Bueno, ahora brevemente explicar un poco la metodología que vamos a seguir para este webinar. Inicialmente, Enrique hablará primero, de segundo, Cristiana, y de último, de tercero, doña Andrea. Una vez concluidas las presentaciones, procederemos con un breve periodo de preguntas por parte de los asistentes. Es importante indicar que las consultas, debido al limitado tiempo, no vayan a poder ser todas respondidas durante el webinar. Entonces, la idea sería que les haríamos llegar las respuestas posteriormente, disculpen, a través de correo electrónico. Y para ello, les agradecemos incluirlo en las consultas que hay en el chat de este webinar. Entonces, le paso la palabra a Enrique. Bienvenido, Enrique. Gracias. Muchas gracias a amigos de FAICO y gracias por permitirme estar en un panel con Andrea y Cristiana. Es un lujo. A mí me habéis pedido que hable sobre el papel de la conservación marina en el cambio climático. Todos sabemos que el mar es una víctima del cambio climático, pero también puede ser una solución. Víctima porque el calentamiento global está haciendo que el agua marina se caliente y se acidifique, lo cual está matando arrecifes de coral y otros ecosistemas alrededor del mundo. Pero también puede ser una solución. Y todos hemos oído hablar del blue carbon, del carbono azul. Las zonas costeras, sobre todo los manglares, pastos marinos, marismas, que hectárea por hectárea tienen una capacidad de absorber carbono de la atmósfera y secuestrarlo en el sedimento mayor incluso que en bosques tropicales.
Pero existe un gran almacén de carbono en el mar que hasta ahora ha sido ignorado, y eso es el fondo del mar. Si puedo compartir la pantalla. Hace 3 años comenzamos un estudio para investigar cuáles serían las zonas a proteger en el mar para producir múltiples beneficios. Protección de la biodiversidad, producir más pescado, pero también para ayudar a mitigar el cambio climático. Entonces, realizamos el primer mapa global de los stocks, de los almacenes de carbono en el fondo del mar, y encontramos que en el primer metro en el sedimento, en el fondo marino, hay 2 veces más carbono que en todos los suelos de la Tierra, lo cual sería genial. El océano absorbe más carbono, almacena más carbono de lo que creíamos. El problema es que hoy en día almacena más carbono que los suelos y también que la atmósfera. El problema es que hoy en día perturbamos mucho de ese sedimento y el carbono que contiene, sobre todo por la pesca de arrastre. En el futuro quizá por la minería marina, pero ahora no es comercial. Entonces la pesca de arrastre ahora la perturbación más importante a ese fondo marino. Y esto es un ejemplo de las marcas que dejan las redes de arrastre, y esa perturbación, esa erosión del fondo marino permanece durante décadas, si no siglos. Entonces, en nuestro estudio que realizamos el año que publicamos este año en la revista Nature, encontramos que la pesca de arrastre, al remover ese sedimento y el carbono que contiene, lo resuspende en la columna de agua, y parte de ese carbono se remineraliza a dióxido de carbono, que como todos saben es un gas de efecto invernadero que tiene una vida de hasta 1000 años en la atmósfera. Entonces, la pesca de arrastre, como media, cada año produce emisiones de CO2 dentro del agua que son mayores que las emisiones de Alemania, son mayores que las emisiones de la mayoría de países, incluso mayores que las emisiones de la industria de aviación a nivel global. Por lo tanto, tenemos una nueva fuente de emisiones de dióxido de carbono que no habíamos cuantificado hasta ahora, que tiene una también solución práctica: reducir el esfuerzo de pesca de arrastre y proteger las zonas más ricas en carbono en el fondo marino reduciría las emisiones de carbono a un nivel muy significativo a nivel global. Pero además, estas áreas protegidas tienen muchos otros beneficios, no solamente el beneficio climático. Hay mucha gente que no entiende qué ocurre cuando se protege una zona del fondo marino. Y a mí me gusta mostrar estas 2 fotos que les voy a mostrar de una zona en Baja California llamada Cabo Pulmo, donde a mediados de los 90 los pescadores locales estaban tan hartos de la sobrepesca y de ellos mismos haber colapsado el recurso, que decidieron pedir al gobierno mexicano que creara un área sin pesca, un parque nacional marino en el mar, donde no se pesca ni se realiza ninguna otra actividad dañina. Como pueden ver, ven quizá algunas peces de damisela al fondo, pero el sitio era bastante desierto. Cuando volvimos 10 años después, el mismo sitio había cambiado dramáticamente. Este es el mismo lugar, antes y después de la protección. Lo vimos volverse prístino en solamente 10 años, y en la Isla del Coco, por supuesto, y también en algunos lugares en la Isla del Caño pueden ver cosas similares. No solamente los peces se recuperan, pero se recuperan espectacularmente. Las áreas protegidas alrededor del mundo logran como media una recuperación de la biomasa de peces, las toneladas de peces por hectárea, de 600%, mientras que las áreas protegidas que permiten la pesca no llegan ni a doblar la abundancia de peces, y en muchos casos no son diferentes de las zonas no protegidas aledañas. Y esta biomasa también, cuando se recupera el ecosistema, también absorbe gran cantidad de carbono, lo cual ayuda a mitigar el cambio climático. Pero no solamente eso, sino que además los peces más grandes producen una cantidad desproporcionadamente alta de huevos y de larvas, que junto con el derrame de adultos ayuda a repoblar las zonas aledañas. Por lo tanto, la reducción de la pesca de arrastre, que Costa Rica ha eliminado totalmente en sus aguas, un movimiento visionario y adelantado a la mayoría de países del mundo, reducir la pesca de arrastre y proteger zonas ricas en carbono ayuda al cambio climático, pero también ayuda a regenerar la vida marina alrededor de esas áreas, y ayuda, por supuesto, a las comunidades pesqueras,
por lo cual esto es un win-win-win. Muchas gracias. Gracias, Enrique. Pues ahora le damos la palabra a Cristiana. Adelante, Cristiana. No me escucharon nada de eso, ¿verdad? No, ahora sí. Ok, bueno, yo estaba dándole las gracias a Faico, las gracias a Minae, a Andrea, que siempre ha estado al pie del cañón y diciendo el gusto de conocer a Enrique, espero que pronto personalmente. Yo quisiera poner los datos que nos dio Enrique en un contexto un poco más grande y quisiera recomendarles que como su actividad predilecta y de primera prioridad y de primera urgencia esta misma noche es que por favor se vayan a Netflix y vean la película que se llama Breaking Boundaries. Recientemente salida en Netflix el 4 de junio, es narrada por Sir David Attenborough y es la historia, la cuenta Johan Rockström, uno de los científicos de cambio climático más grandes y más elocuentes y sobre todo más entendibles del mundo. Y quisiera en esa perspectiva de lo que está pasando en el planeta todavía más allá de los océanos, quiero entonces enfocar los océanos, pero entendamos que hemos salido más o menos por ahí del año 1950, cambiamos de era geológica. Nosotros los que nacimos en los 50, y creo que soy la única en esta pantalla que nació en los 50, nacimos en una era geológica que se llamaba el Holoceno. Y era una era que tardó más o menos 12.000 años, en donde la naturaleza estaba evolucionando de una manera despacio, lenta y sobre todo el entorno de la naturaleza se había acomodado para un balance perfecto entre la naturaleza y la prosperidad humana. Y por eso es que nosotros llegamos a los niveles de desarrollo en la sociedad humana a lo que llegamos, gracias a las condiciones de la naturaleza. Pues bien, todo eso lo completamente empezamos a destruir más o menos por ahí de los años 50 y como lo destruimos tan rápido, pues entramos en otra era geológica que hoy se llama el Antropoceno, que está muy bien explicado en ese documental que les comento, pero en donde han cambiado dos cosas que son completamente inusitadas y algo que nunca ha existido en 4.5 billones de años que tiene el planeta de existir. Número uno, los cambios que se están viendo tanto en la sociedad como en la naturaleza son cambios que están siendo provocados por nosotros los antropos, los seres humanos. La dirección de la evolución natural la estamos determinando nosotros, por primera vez en la historia del planeta. Cambio radical. Y lo segundo es que la velocidad del cambio, que hasta ahora ha sido un cambio lineal, gradual, ahora estamos frente a un cambio exponencial, precisamente por la intervención del ser humano con el altísimo impacto que estamos teniendo. Eso nos presenta, esos dos factores que nosotros somos los agentes de cambio, llamémoslo por el momento los agentes de destrucción, pero esperemos que también estemos montándonos ahora sobre una ruta de agentes de cambio, hacer lo positivo, pero el hecho de que nosotros somos los agentes de cambio y que la velocidad ahora es exponencial y no lineal, es a lo que ha llevado a unos puntos de inflexión que son sumamente peligrosos y donde la gran mayoría de los puntos de inflexión son precisamente puntos de inflexión que están ligados al océano, sea el hielo de verano en el Ártico, los glaciares en el occidente de Antártida, los arrecifes de coral, todos esos ecosistemas ligados al océano y a la salud del océano que estamos a punto de perder y de perder completamente la resiliencia que habíamos tenido durante 12.000 años.
Eso nos presenta frente a una situación de veras de emergencia y de alarma. Como ha dicho Henri, la verdad es que los océanos son nuestro seguro de vida, porque así como compramos un seguro contra incendios, contra enfermedades, contra accidentes laborales, los océanos son los que nos están dando hasta ahora, han sido lo que nos han estado dando nuestro seguro de vida. Han estado absorbiendo el 25% de las emisiones que hemos tenido. Estaríamos con emisiones en concentraciones de dióxido de carbono en la atmósfera muchísimo más altos. El sedimento, como ha dicho Henri, está guardando carbono, pero también está guardando una cantidad de oxígeno. Están absorbiendo, los océanos han estado absorbiendo el 90% del calor que hemos estado generando nosotros. Y todo ese calor se está guardando en los primeros 500 a 2000 metros. Y todo esto, pensemos que es como si hubiéramos estado guardando un montón de ropa en el fondo del closet, pero ya ese closet ya no da abasto, ya los océanos ya no nos pueden proteger más, ya están a punto de explotar, de perder su resiliencia, de perder su capacidad de absorber carbono, de absorber oxígeno, de absorber calor. Ya simplemente estamos agotando ese instrumento de seguro que habíamos tenido. Y si eso sucede, estaríamos frente a un planeta que es totalmente inhóspito, no solo para la flora y la fauna, pero ciertamente para el ser humano. Por eso es que es tan importante entender que estamos en la década decisiva. Todo esto que les hemos contado no es nada nuevo. Los científicos nos lo han estado diciendo durante décadas. Y si hubiéramos hecho caso, pues tal vez no estaríamos en una emergencia como la que estamos. Pero estamos ahora en la década más decisiva en la historia de la humanidad, sin ninguna exageración. Nosotros los latinos somos muy buenos para exagerar las cosas. Esta no es una exageración. Estamos en la década más decisiva de la historia de la humanidad, porque en esta década, de la cual ya llevamos 1 año y medio, nos quedan 8 y medio, en esta década, para el 2030, vamos a haber decidido colectivamente si podemos rescatar una trayectoria de sanación, de regeneración de los suelos, de los océanos, de nuestro aire, o si vamos a estar frente a un planeta que se sigue autodestruyendo cada día más. Así es que es la verdad un llamado de alarma, de entender lo que han estado brindándonos los océanos, de volcarnos hacia regenerar ese seguro de salud, ese seguro de sobrevivencia que hemos tenido y que lo hemos estado abusando de una manera tan irresponsable. Porque sinceramente, este es nuestro hogar y no hay otro parecido en el universo. Así es que a proteger lo que tenemos. Muchas gracias, Cristiana. Ahora le doy la palabra a doña Andrea. Adelante, Andrea. Muchísimas gracias, Esteban. Gracias a FAICO por organizar este espacio. Para mí es un honor y un placer estar con Cristiana, con Enrique, dos personas a las que admiro muchísimo. Y bueno, yo quisiera empezar por dos elementos muy pragmáticos. El otro día me senté a hablar con mis hijas, ¿no? Un poquito, bueno, ¿qué tanto sabemos de los océanos? Y cuando uno empieza a hacer esas preguntas, incluso a las nuevas generaciones, nos damos cuenta del desconocimiento tan grande que hay. Y lo mismo, porque incluso a nosotros cuando estábamos en la escuela no nos enseñaron estas cosas. O sea, empecemos por el mapa, ¿no? El mapa de Costa Rica. Y al final el mapa de Costa Rica parece que es solo su parte continental. Ya desde ahí ya condicionamos ese otro gran territorio y es 92% de nuestro territorio es marino. Ni siquiera lo tenemos incorporado en nuestra visión de entender qué es Costa Rica. ¿Cuáles son los límites de Costa Rica?
Entonces ya ahí se rompe esa visión, ¿no? Y empezamos a entender ese otro patrimonio maravilloso que tenemos ahí. Único país en Centroamérica con una isla oceánica, de la cual es un deber moral proteger. Posee la cordillera submarina más grande de América Central y tiene el 3.5% de la biodiversidad marina mundial. O sea, estos como elementos que realmente no tenemos tan interiorizados y que es fundamental, ¿verdad? Yo siempre digo, somos una sociedad que creció en el Valle Central, mucho con la visión, ¿verdad? De que nuestra cosmovisión es este entorno del Valle Central y hemos vivido de espaldas a nuestros ríos, a nuestros mares. Y eso, bueno, es el momento, es la década decisiva para cambiarlo. Y ese es el esfuerzo fundamental en el que estamos, porque no se trata solo de estos elementos ambientales, y yo siempre hago esa reflexión, no estamos hablando realmente de una agenda ambiental, estamos hablando de cuál es el modelo de desarrollo de los próximos años nuestros. Y es un momento súper crítico. Hoy en la mañana escuchaba datos de cómo esta pandemia nos está trayendo tanto dolor, nos está golpeando muchísimo, especialmente a la región latinoamericana. 1 de cada 4 muertos globales está en Latinoamérica. Y nuestras economías se están reduciendo en un 8%. Es la región más golpeada en términos económicos. Entonces aquí es a donde empiezan las presiones y las discusiones, ¿no?, mágicas. ¿Cómo vamos a reactivar la economía? Y a veces parece que las respuestas están, necesitamos meter el acelerador en esa visión extractivista porque es la única que nos puede generar empleo. Y esto justamente son esos mitos que no son realidades que tenemos que traer a la mesa, que estamos justamente encontrando que muchas de las opciones para alcanzar las metas climáticas, para alcanzar esas metas de sostenibilidad, no generan muchos empleos. O sea, hay inversiones claves que nos generan, que tienen estos efectos multiplicadores en generación de empleo, en generación de bienestar, y esas son las decisiones trascendentales en las que estamos, porque esta década decisiva es crítica para si queremos alcanzar las metas que tenemos puestas al 2050, etc. Y esa es la discusión, y con relación a los océanos, como país tenemos un rezago importante. Menos del 3% de nuestra zona económica exclusiva está protegida hoy, tiene alguna categoría de área protegida. Y nosotros, por supuesto, celebramos lo que acaba de hacer Panamá, porque al final es maravilloso y es lo que corresponde. Y como pusimos ayer, y tiene que ser una aspiración para movernos más rápido, ¿cómo Costa Rica no va a tener esta consolidación de sus esquemas de áreas protegidas en la parte marina? Porque es lo que nos va a catalizar esa nueva economía, como lo fueron las áreas protegidas en la parte terrestre, que nos ha generado esa industria potentísima, esa marca verde. Pues ahora necesitamos también consolidar y reactivar esa economía azul. Y se va a basar muchísimo en la consolidación de esos espacios protegidos, porque al final, bien lo decía Enrique, no es solo un tema de que nos garantiza la salud de muchas especies y de esos ecosistemas, sino que tiene efectos muy positivos también para las actividades de pesca. Pero necesitamos, y ahí esas reflexiones, ¿cómo hacemos para comunicar mejor, para que los pescadores, porque ya estamos hablando y nos estamos recibiendo cartas de distintos grupos de pesca muy preocupados? ¿Qué quiere decir el 30x30? ¿Nos van a dejar excluidos? ¿Cómo hacemos también para que estos elementos relacionados con la inclusión, con esos desequilibrios también sociales, los podamos abordar de una manera innovadora, sistémica, respetuosa? Queremos, por supuesto, trabajar con muchas de esas comunidades locales y pesqueras, estamos dispuestos, y es una conversación para entendernos y ver los beneficios múltiples que trae la creación de estos espacios protegidos. En el entorno de la isla es fundamental, la ciencia está ahí, y creo que si algo nos está enseñando la pandemia es que para poder superar muchos de los desafíos hay que escuchar a los científicos.
Hemos visto cuando en los países donde no hemos atendido mucho a la ciencia, ¿qué ha pasado? Y creo que esas son lecciones que tenemos a flor de piel y que es el momento fundamental para consolidar muchas de estas acciones que requieren del trabajo de todos. Esto no lo puede hacer solo el gobierno y por eso agradezco muchísimo el apoyo que tenemos de ONGs como FAICO, de todo un ecosistema de organizaciones y por supuesto requiere de esta interacción con los distintos grupos que usan y se benefician del océano. Así que dejo esta primera reflexión ahí, Esteban. Es un llamado a la acción, pero es un llamado a la acción de todos. Esto lo hacemos entre todos. Bueno, muchas gracias. Yo nada más muy rápidamente quería rescatar 3 ideas antes de pasar a preguntas y a las preguntas del público. Creo que Enrique dijo muy claro que tenemos un potencial enorme en el suelo marino para efectos de cambio climático y tenemos que saber administrarlo y cuidarlo. Me parece que eso es un mensaje muy potente, que no pensamos en eso, máximo en un país como el nuestro que tiene tanto fondo marino y una cordillera marina tan grande como es la cordillera de Cocos. Cristiana rescata que así como los humanos estamos alterando el clima para no tan bien, creo que tenemos el poder y tenemos apenas unos 10 años con suerte para poder tratar de mitigar o de revertir lo más que podamos ese cambio planetario. Y lo que dice doña Andrea, que estamos en este momento a las puertas de decir cuál es nuestro modelo de desarrollo y que es algo que tenemos que, como decimos aquí vulgarmente, jalar parejo. Todos tenemos que hacerlo, que es súper importante. Esto no es solo responsabilidad de un ministerio, de las ONGs, es todo porque nos afecta a todos. Y yo quería como rescatar esas 3 ideas antes de entrar a estas preguntas y una pequeña, digamos, una reflexión nada más como del impacto de las ideas. Hace 30 años, el programa con mayor audiencia en Costa Rica se llamaba Planeta del Sur. Eran los lunes a las 8 de la noche. Era el segmento cuya pauta publicitaria era la más cara que tenían los canales en Costa Rica. Y era principalmente programas de National Geographic, de la BBC y de Jacques Cousteau. Un chiquillo de 7, 8 años, que era yo en esa época, lo veía. Y eso a mí me marcó para siempre. Así que yo creo que es importante tomar eso en cuenta. Hasta ya casi lloro y todo. Pero bueno, vamos a las preguntas. Pero es importante porque las emociones, como Cristiana lo ha dicho muchas veces, es lo que hace que cambiemos las cosas. Y yo creo que es importante también llegarle a esto. Una pregunta para Enrique sobre cuál es el aporte que generan las áreas marinas protegidas al desarrollo sostenible de las comunidades costeras. Es un tema muy importante que se discute siempre que se quiere ampliar zonas de protección y tenemos 1 minuto y medio, 2 minutos para responder esa pregunta amplia, pero bueno, no tengo mucho tiempo, gracias. Ok, pues muy rápido. Es un mito, ¿no? Oímos por parte sobre todo de la industria pesquera, del lobby industrial, que no se puede proteger más porque tenemos que capturar más peces para alimentar a más gente que viene. Bueno, el problema es que hoy en día en el mundo menos del 3% del mar está totalmente protegido de la pesca y otras actividades dañinas. Menos del 3%. La pesca, las capturas globales han estado disminuyendo desde los años 90. El 82% de los stocks de peces están sobrepescados. El 90% de los peces grandes, como los atunes y los tiburones, los sacaron del agua en el último siglo, a pesar de que se puede pescar en el 97% del mar. El peor enemigo de la pesca, el peor enemigo de las comunidades locales costeras es la sobrepesca, no las áreas marinas protegidas. Y la ciencia lo muestra muy claro. En áreas protegidas, los pescadores alrededor de esas áreas, a causa del efecto derrame, están pescando más. Tienen mejores entradas mejores ingresos económicos. Mientras que en áreas donde no existe ningún tipo de protección, esas capturas locales y las vidas de los pescadores continúan degradándose por esa sobreexplotación continua. Entonces, las áreas protegidas es como una cuenta de inversión con un capital que se mantiene intocable, que aumenta con interés compuesto, ese 600% del que hablaba antes, y que produce ese derrame, produce intereses, retornos que se pueden
de los que se pueden beneficiar las comunidades locales. Entonces, la protección de parte de la zona costera es una herramienta esencial para poder recuperar el modo de vida y los ingresos económicos de las comunidades costeras. Muchas gracias, Enrique. Aquí una corrección de don Jorge Cortés, que es Cordillera del Coco y no Cocos, que eso es un error que cometemos. Anotado, don Jorge. Una pregunta para doña Andrea. ¿Cómo visualizan que se puede avanzar, cómo puede avanzar el país en el tema del ordenamiento espacial marino, considerando las leyes con las que ya contamos y sobre todo con el decreto que se aprobó de gobernanza marina, que promueve la participación de la sociedad civil en el diseño e implementación de acciones para la gestión de los mares? Gracias por la pregunta. Yo creo que la otra gran lección de lo que vemos, de cómo hemos hecho las cosas en la parte terrestre, es que es muy importante planificar los distintos usos y ordenarnos, ¿no? Porque si no nos llevan a caos absoluto, porque efectivamente en el mar tenemos los temas de pesca, pero en el mar también hay actividades turísticas, el mar es el que mueve más mercancías, en el mar hay producción de electricidad, no hoy, pero posiblemente en el corto plazo vamos a tener también estas actividades. Entonces, el país está haciendo igualmente una apuesta por generar metodologías de cómo hacer ordenamiento espacial marino. Lo vemos fundamental entender primero y reconocer que hay distintos usos de ese mar, cómo visualizamos, y aquí también hacer ejercicios de visualización, cuáles esas actividades, cómo las vemos, cómo lo potenciamos para que todos podamos disfrutarlo y al mismo tiempo conservándolo. Y esto es absolutamente posible. Entonces, en el marco de esas opciones, de esas metodologías, se quiere y estamos trabajando igualmente en decretos para dejar estructuradas cuáles son las formas de hacer la aplicación de estos ejercicios de ordenamiento espacial marino. Entonces, hay un potencial enorme, que no nos pase como nos pasó en el territorio. Después es más difícil reordenar cuando ya está el caos generado. Poder hacerlo desde hoy de una manera mucho más estructurada, ordenada. Muchas gracias, Andrea. Sé que no son preguntas fáciles de responder en tan poco tiempo, pero se agradece el esfuerzo de síntesis. Cristiana, se menciona que en la última revisión de cuentas frente al Poder Legislativo, el presidente Alvarado mencionó en su discurso ¿qué se le puede responder a una persona joven, esos nacidos después de los años 50, como mencionaba usted antes, sobre el futuro del planeta, que es una tarea tan compleja y que a veces parece imposible? ¿Cómo podríamos decirle a una persona joven o cuál puede ser el futuro de nuestro planeta, digamos, dentro de lo que creemos que sea viable para digamos, mitigar o para rescatar lo que está pasando con nuestro planeta? Gracias. Yo pienso que es importante con la juventud, pero también con nosotros mismos, de ser sinceros y de no dorar la píldora y no decir, no te preocupes, todo va bien. No, hay que ser muy sinceros, muy honestos y decir, bueno, aquí estamos frente a la encrucijada más importante que nos hemos enfrentado jamás. O podemos ir, como dije antes, hacia un planeta de constante destrucción y de miseria humana que no nos podemos imaginar, o podemos ponernos las pilas y la verdad es construir un planeta y un país muchísimo mejor a lo que tenemos ahora. No es solo que podemos evitar la destrucción y la miseria, sino puede ser un país y un planeta mucho mejor. Entonces, lo que es importante es darnos cuenta que nosotros, los que estamos vivos en este momento, somos prácticamente una serie de generaciones que va de 3 o 4 generaciones privilegiadas, porque las generaciones que estuvieron aquí antes no tenían la capacidad, no tenían los instrumentos financieros, no tenían las políticas, no tenían las tecnologías, no tenían el conocimiento científico, y para las generaciones venideras, Esteban, va a ser demasiado tarde. Para las hijas de Andrea y sus hijos ya va a ser muy tarde, ya ellos van a vivir nada más la consecuencia de lo que nosotros estamos haciendo. Entonces hay que despertarse y darse cuenta, los que estamos ahora aquí somos los privilegiados, porque tenemos todo en nuestras manos para definir el futuro de la humanidad.
Es increíble, pero es cierto. Y lo maravilloso que me parece es que cada uno puede contribuir a eso. Y para aquellos jóvenes que están sumidos en una tristeza profunda y desesperados y sin ninguna esperanza, ahí vi una que se asomó. Fíjate, esa mesa otra vez. Para esos que están sumidos en esa tristeza, yo también, yo me uno a esa tristeza, pero no me quedo en la tristeza. Justamente de la profundidad de esa tristeza y de ese luto que todos llevamos, justamente de ahí se arranca la raíz para decir, bueno, entonces, precisamente por eso, porque nos damos cuenta de lo que hemos destruido, por eso es que vamos a reconstruir. Y esa es la única manera de salir de esa tristeza y de esa desesperación, es empezar a tomar acciones verdaderas. No simplemente a leer lo que los periódicos nos dicen, etcétera, etcétera, y sentarnos ahí en un hueco negro, sino cada acción que tomemos, cada contribución que pongamos sobre la mesa, nos hace sentirnos un poquito mejor. Yo estoy contribuyendo, pero solo así, solo al contribuir, vamos a salir de ese sentimiento tan negativo y vamos juntos, sí podemos construir un país mejor, un planeta mejor. Gracias, muchas gracias, Cristiana, por esa motivación. Y una pregunta que varias personas están haciendo las preguntas y quisiera hacerla compartida. Es sobre el tema de pesca sostenible. Entonces quisiera, quizá Enrique, que ha tenido la privilegio de ir a tantas partes del mundo, quizá que nos cuente un poquito de algunas opciones de pesca sostenible que usted ha podido apreciar o observar en el mundo. Y luego, Andrea, del punto de vista de lo que están pensando en el ministerio o lo que ya se está haciendo, como para aterrizarlo a Costa Rica, pero sí creo que sería bueno como quizá ver un poquito de cosas que hacen globalmente y ya aterrizarlo, tropicalizarlo con lo que se está haciendo en nuestro país. Enrique. Hay muy pocos ejemplos en el mundo de pesca sostenible, la verdad. Como dice Cristiana, tenemos que ser sinceros y honestos. Si tenemos una reserva marina donde no se pesca y la vida marina se recupera un 600%, eso quiere decir que alrededor de esa reserva había un 600% más. Recordemos, el 90% de los atunes del mundo y más del 90% de los tiburones ya no están. Entonces, podemos tener la ilusión de que, es que las capturas son estables, entonces se está pescando sosteniblemente. Sí, pero a un nivel que es 90% más bajo de lo que había. Entonces, una vez un científico italiano tuvo la valentía de decir que en el Mediterráneo, donde se está pescando muy poco, a unos niveles bajísimos, es sobrepesca sostenible. Vale, pues si eso es lo que queremos, perfecto, ¿no? Pero no tenemos esa referencia de lo que había. Por eso esas áreas protegidas son tan importantes, como la isla del Coco, o como la isla del Caño. El resto de la costa de Costa Rica podría ser como la isla del Caño. Yo estaba allí cuando buceé ahí con Carlos Manuel Rodríguez y dice, wow, yo estuve aquí hace 10 años. Pensaba que me iba a decepcionar y mira cómo se ha recuperado esto. Entonces, el océano tiene una capacidad de recuperación extraordinaria. Pero si seguimos sacando, bajo esa ilusión de sostenibilidad, no lo vamos a recuperar. Entonces, necesitamos reducir el esfuerzo pesquero, eso lo recomienda el Banco Mundial, que se reduzca el esfuerzo pesquero y se proteja al menos el 30% del mar en los lugares clave. Y en nuestros estudios mostramos que habría más pescado. El derrame sería mucho mayor que la pesca que no se realizaría en esas áreas. Es por eso que la combinación de reducir el esfuerzo pesquero y crear esas zonas de regeneración es absolutamente clave si queremos de verdad pesca sostenible en el futuro. Gracias, Enrique. De hecho, salió un artículo hace unos días diciendo que deberíamos de tener el mismo abordaje de cuotas o reducción de emisiones de CO2 con pesca. Hay una idea que están proponiendo de usar un modelo similar. Andrea, adelante para escuchar un poco lo que se está pensando aquí. Gracias. Gracias. Bueno, con esa claridad, ¿no? Yo creo que necesitamos entender que hay que cambiar los patrones de consumo y producción. O sea, y esto aplica absolutamente también para los temas que estamos viendo en el océano. Y un poco lo que decíamos, hay que tomar decisiones donde digamos, aquí no se permite la pesca, punto. Si queremos hablar un poco de este proceso
llevar cierta sostenibilidad a lo que está sucediendo con las especies, con los ecosistemas. O sea, tenemos que ser con claridad absoluta, así como, insisto, lo vimos en la parte terrestre y decimos, estas zonas no se tocan, pues estas zonas no se tocan tampoco en los océanos, y eso es fundamental. Creo que los elementos asociados también a las distintas técnicas y escalas son importantes, y ahí estamos viendo, y aquí es donde aplican elementos de ordenamiento espacial, bueno, donde se va a permitir esa parte industrial o semi-industrial, donde no, y aquí esto se vincula también con una apuesta de cómo damos también mayor valor agregado a algunas de las cosas que tienen nuestras flotas pesqueras. Vemos un poco cómo podemos hacer el atún, pero el atún no, con técnicas de más sostenibles, igual del green stick, y que puede ser un elemento interesante que mejora los ingresos de nuestra propia flota. Y esos ejercicios también de sentarse con las comunidades en la parte artesanal, y justamente con el esfuerzo artesanal a veces lo que necesitamos es más bien sofisticarlo y garantizar un mejor valor agregado. Y aquí creo que tenemos un conjunto de actuaciones que son las que se están llevando a la práctica, pero es fundamental reconocer que necesitamos poner zonas donde no se puede, donde no hay que pescar. Eso es un elemento fundamental para hablar de la salud de nuestros océanos, y con esa claridad es con la que tenemos que abordar y tratar y sentarnos a conversar y a buscar esas otras alternativas que sin duda se pueden, y vuelvo a ese llamado, es un momento, ¿no?, para reimaginar, recrear, repensar y restaurar, y en nuestro caso ese es el ejercicio hacia el que vamos. Muchas gracias, Andrea. Una pregunta para Cristiana. Cristiana, dicen, usted ha tenido mucha experiencia con empresas del sector privado en iniciativas que usted se ha involucrado. ¿Qué sugerencias o qué ideas podría dar usted al sector privado costarricense en los temas, digamos, vinculados al cambio climático, bueno, y a la protección de los mares? También quería hacer la acotación de que mucha gente está preguntando también por el vínculo entre cuencas y mares también, que es parte del mismo sistema. Pero bueno, la pregunta va por ese sentido. ¿Qué sugerencias o qué ideas tiene usted de cómo poder involucrar al sector privado? Un poco la línea esta de que a veces los problemas ambientales se ven como algo, como un problema del gobierno y no de los ciudadanas o del sector privado. ¿Cómo y están haciendo esta pregunta en relación a lo que usted ha visto en estas iniciativas del sector privado en las que usted se ha involucrado? Gracias. Yo creo que hay una tendencia en el mundo que quizá en Costa Rica no esté tan acelerada, y vale la pena profundizarla más, pero hay una tendencia y espero que Andrea no se nos caiga de la silla cuando voy a decir esto, hay una tendencia a empezar a suavizar la muralla que ha existido tradicionalmente entre gobierno y sector privado. Por un lado, se espera que el gobierno, que los gobiernos, no el gobierno, sino el aparato estatal del mundo, que los gobiernos sean más eficientes, que tengan más disciplina en las decisiones, etcétera, etcétera. Y por otro lado, y eso se ha esperado siempre, pero lo que es muy nuevo es que hay, especialmente ahora en una realidad post pandemia, hay una creciente expectativa del público de que las corporaciones se decidan si van a ser parte de la solución o van a ser parte del problema. Porque la verdad es que la tolerancia para una compañía que es un wishy-washy y una cosa en el centro, en que ni se deciden hacer ni una cosa u otra, ya esa tolerancia ya se terminó. Entonces, las compañías que deciden que van a ser parte activa de la solución, se empiezan a diferenciar y empiezan interesantemente, especialmente aquellas compañías que ya están siendo cotizadas, se empieza a ver que el valor de las acciones de esas compañías está subiendo vertiginosamente, y se vio el año pasado y se sigue viendo este año.
Las compañías que entienden que ellos tienen, por supuesto que tienen que tener ganancias, pero esas compañías de cualquier sector que entiendan que además de sus ganancias, igualmente importante es contribuir a los temas ambientales y sociales, ya esas compañías empiezan a ser muchísimo más competitivas en el valor de sus acciones y en las cotizaciones en los mercados financieros. Por otro lado, las compañías que deciden no decidir y no alinearse, pues simplemente ya están metidas dentro de parte del problema, porque o sos una parte activa de la solución o sos por default una parte del problema. Y a mí lo que me ha interesado muchísimo es conversaciones con muchísimos CEOs, incluso de compañías de petróleo y gas, que me dicen, el problema más grande que tienen en este momento es cómo atraer a los mejores cerebros, porque definitivamente ya nosotros, nuestra generación, perdón, pero ya nosotros estamos perdiendo las neuronas. O sea, yo lo digo muy honestamente, los jóvenes tienen muchísima más capacidad física, simplemente tienen más neuronas despiertas. Y los CEOs saben eso y tienen la necesidad de refrescar sus cuadros corporativos con personas que vienen entendiendo las nuevas tecnologías, con ideas nuevas, con ideas disruptivas y con muchísimo más frescura mental e intelectual. Y esa capacidad, digamos, esa capacidad intelectual que traen los jóvenes ya está siendo también muy selectivo. Y ya esas personas, los jóvenes más inteligentes, graduados de las mejores universidades del mundo, no quieren vender su cerebro a compañías irresponsables. Punto final. Y los CEOs se han dado cuenta y saben que para poder reclutar las mejores mentes necesitan ser una parte activa de la solución. ¿Por qué cuento esto? Porque Costa Rica no es una isla. Costa Rica está completamente ligada a todas las tendencias globales. Y más vamos a ver que incluso las grandes mentes jóvenes costarricenses no van a querer ir a trabajar para compañías que son irresponsables o que no se han decidido a ser parte de la solución. Entonces, no es solo simplemente las que siguen necias que son irresponsables, no, es hasta las compañías que no se han decidido. Y las grandes mentes jóvenes, frescas, los que de veras pueden traer el próximo ímpetu, son aquellas compañías que demuestran que están comprometidas no solo con su propia ganancia, sino con el planeta, con la gente y con los temas sociales y ambientales. Y ahí es donde van a ir los jóvenes. Entonces, hay que decidirse, como compañía hay que decidirse. ¿Quieres ser parte de la solución y atraer lo mejor que tiene nuestra sociedad? O si no, vas a ser parte del problema y eventualmente no vas a seguir siendo una corporación con ganancia porque no vas a tener ni buenos empleados, ni vas a tener clientes que vayan y que te compren tus productos y sus servicios, porque simplemente ya no los vamos a querer. No queremos productos y servicios irresponsables. Así es que es muy fácil. ¿Querés tener continuidad empresarial o no? Ahí está la decisión. Perfecto, muchas gracias. Creo que está fuerte y claro el mensaje. Ya nos queda poquito tiempo, pero quería hacer otra pregunta de esas, digamos, compuestas. Nos están preguntando sobre los esfuerzos regionales en el Pacífico Oeste tropical. Entonces yo quería igual hacer la misma modalidad como hicimos anteriormente. Tal vez, Enrique, si nos puedes contar un poco lo que has visto en la región y como para que Andrea cierre, digamos, qué es lo que está haciendo Costa Rica como parte de ese corredor. Y mucha gente está preguntando, bueno, ¿qué nos falta para el 3030? Y yo creo que con eso ya cerraríamos un poco esta sesión, pero igual aportando lo regional y aterrizando lo local. Gracias. Adelante. Rápido, el Pacífico Tropical Este es una de las regiones marinas más productivas extraordinarias del mundo. Existen una de las gemas, las joyas protegidas más espectaculares del planeta, como la Isla del Coco, la Isla del Caño, Coiba, Galápagos, Malpelo. El problema es que se lleva hablando 20 años de un corredor marino y es eso, han sido conversaciones en vez de conservación. Y
hay muy buenas ideas de conectar esas áreas por las que migran las tortugas marinas, los tiburones, etc. Pero eso es muy complicado. Las cuestiones a nivel internacional son complicadas, cambian los gobiernos, acuerdos ya no se mantienen. Entonces, para poder proteger más a nivel regional, yo creo que la solución más pragmática es que cada país aumente la protección de las zonas más claves dentro de sus aguas, de manera coordinada, pero cada país tiene la responsabilidad de proteger más zonas en su zona económica exclusiva. Y yo creo que ahí se puede llegar de una manera mucho más factible al famoso corredor marino protegido para proteger esa autopista marina por las que migran esas especies tan importantes. Pero ese es a nivel nacional, coordinado con los otros países, pero a nivel nacional aprovechar el empuje que existe ahora. Muchas gracias, muy concisa la respuesta. Andrea, yo creo que le dejamos para que haga el cierre y nos cuente un poquito qué nos falta para cerrar la carretera. Estamos como la circunvalación, que llevamos 40 años tratando de hacerla alrededor del área metropolitana de San José. Tenemos que terminar la circunvalación marina del corredor, parece. Hay que terminarla y se puede hacer. El esfuerzo que se está haciendo en el marco del Pacífico Este tropical, yo concuerdo con Enrique en que cada gobierno tiene que tomar sus decisiones, ampliar sus espacios marinos para garantizar la protección, ¿no?, de sus ecosistemas claves. Eso es una medida y por eso celebramos lo que hizo Panamá y ya ahí nos levantó, ¿no? Nos puso así, esa es competencia de la sana, de la buena, inspiradora, ¿no? Entonces, ahora, ¿cuál es la respuesta nuestra? ¿Cuál es la respuesta de Ecuador? ¿No? ¿Cuál es la respuesta de Colombia? Porque los tres tenemos que hacer acciones. Y efectivamente, en estos términos, le escribimos un mensaje al ministro de Panamá, lo felicitamos y estamos entonces hablando con el de Ecuador y hay que, ¿verdad?, que esto nos ayude y nos lleve a esas acciones concretas. Una vez hechos estos espacios, y esto nos lleva, ¿cómo logramos esa meta del 30 por 30? Consolidando la creación de áreas marinas protegidas en nuestro espacio, y ese tiene que ser el gran objetivo. Tenemos menos del 3% de ese territorio protegido y necesitamos llevarlo al mínimo al 30%, porque si no Enrique va a decir no están escuchando a la ciencia. Y ahí ese es el aspecto fundamental en este momento. Y luego sí, podemos pensar en nuevas categorías, reservas binacionales, son maravillosas, pero yo creo que esta tarea, primero, cada uno de los países y luego le creamos una reserva de la biosfera binacional, suena maravilloso, pues esto viene a ayudar en esos esfuerzos y hay conversaciones también que podemos impulsar en esa línea. Quiero nada más una reflexión. Hay una discusión ahorita si otras medidas de conservación o MEX, como zonas de pesca responsable, deberían de contabilizar o no como ese 30%. Y nosotros creemos que no. Y tiene una respuesta muy clara. Lo que necesitamos es crear áreas protegidas que tengan como objetivo la conservación. Las áreas de pesca responsable tienen por objetivo el manejo de la pesca, maravilloso. Eso tiene que seguir haciéndose y necesitamos estas articulaciones, pero necesitamos espacios que se creen con el objetivo de conservar. Y eso es en blanco y negro a lo que le estamos apostando para esa sumatoria del 30%. Y eso es hacia donde tenemos que avanzar. Así que ahí se los dejo. Muchísimas gracias. Bueno, ya se nos terminó el tiempo. Muchas gracias a todos y a todas por haber participado al panel. Hay muchos saludos de muchas personas y organizaciones en el chat que desgraciadamente no podemos mencionar, pero vamos a tratar de darles respuestas por escrito en la medida de lo posible. Y nuevamente, en nombre de FAICO, muchísimas gracias a todos por participar y a los panelistas por sacar su tiempo. Y creo que esto ha sido un webinar en donde yo he aprendido mucho en lo personal y espero que todos los participantes también. Muchas gracias a todos y nuevamente.